exposición nos vamos a ocupar de dos propuestas teóricas explicativas de la realidad social: el funcionalismo y el estructuralismo. Vamos a ver en qué fundamentan sus explicaciones y también vamos a ver sus diferencias, así como sus exponentes. Son dos propuestas explicativas que nacen en el siglo XX, cobran fuerza y todavía en el siglo XXI muchos estudiosos de la realidad social retoman sus principios. Vamos a ver en qué consisten. Retomando las palabras de Antonio Giddens, vemos que el análisis teórico en las ciencias sociales siempre ha sido una empresa diversificada por la gran variedad de puntos de vista y propuestas que se van construyendo con el avance de los conocimientos. Esto es importante tenerlo en consideración porque en algún momento del siglo XX ciertos conjuntos de puntos de vista tendieron a prevalecer sobre el resto, imponiendo cierto grado de aceptación general. Tanto funcionalismo como estructuralismo van a surgir en un momento en que las concepciones se están ajustando a las realidades políticas, sociales, económicas y culturales del siglo XX. El caso del estructuralismo va a ser un proceso único pero generalizado. Corresponderá a un gran movimiento que involucrará a científicos, políticos, filósofos y críticos literarios. Se va a desarrollar principalmente en Francia en la década de los 60, pero su influencia se va a extender más allá de las fronteras europeas. Diversas ramas de las ciencias sociales se van a ver influenciados por el estructuralismo, que consideraba los fenómenos humanos como un conjunto de relaciones sistemáticas y constantes que habría que estudiar. De gran relevancia resultará el encuentro en Nueva York de dos grandes intelectuales, Lévi-Strauss y Roman Jakobson. Este último es al que se le puede atribuir que utilizara por primera vez el término estructuralismo, pues era estudioso de la lingüística y había venido trabajando con esa idea. Por su parte, Lévi-Strauss, antropólogo, estaba estudiando en aquellos momentos las comunidades primitivas del Brasil y decide adoptar el modelo lingüístico de Jakobson. Es necesario decir que los dos grandes intelectuales abrevaron evidentemente de las ideas analíticas de Ferdinand Saussure, que es considerado
uno de los fundadores de la lingüística moderna. Saussure, en su obra Teoría General de la Lingüística, va a proponer que el lenguaje es un sistema y por lo tanto, para su comprensión se necesita abordarse de manera científica, con categorías como metáfora, metonimia, diacronía, sincronía, significado y significante. Se apoyará para poder estudiar la complejidad de ese sistema. El estructuralismo considera la lengua como un sistema. Esto quiere decir un conjunto de elementos solidarios que tienen diferentes relaciones. A partir de las enseñanzas de Saussure, los estructuralistas adoptan de forma radical su aporte acerca del lenguaje como un sistema de signos. De la misma manera, estudiarán la lengua desde la sincronía, o sea, el lenguaje como un objeto presente. Llevan a cabo estudios desde un enfoque descriptivo, analizan las estructuras y las diferentes relaciones. Los estructuralistas utilizan el método inductivo, construyen teorías a partir de un análisis del corpus como tal, sin tener en cuenta influencias del medio o del contexto. Los estructuralistas adoptan criterios inmanentes, es decir, adheridos a la esencia natural del lenguaje. Ya podemos ver con estas grandes trazos del estructuralismo por qué Lévi-Strauss decide utilizar las ideas estructuralistas en el estudio antropológico, pues considera que el lenguaje es uno de los principales instrumentos con los que se puede acercar a la comprensión de las poblaciones y de las etnias. Lévi-Strauss retoma las propuestas de Saussure y las aplica a la antropología, principalmente porque ven ellas el nivel científico que requiere para la explicación de los fenómenos sociales. No fue fácil su introducción, pero los primeros pasos estaban ya dados en la segunda mitad del siglo XX. Por su parte, el funcionalismo, si bien se pueden rastrear sus antecedentes en las últimas décadas del siglo XIX, con algunos elementos que aportó Augusto Comte, el padre del positivismo, y más adelante con Émile Durkheim. No obstante, es con los trabajos de la antropología social inglesa en el siglo XX que se construye una corriente teórica distinguible con claridad. Los gigantes de la investigación, Bronislaw Malinowski y Alfredo Radcliffe Brown, se disputaron por algún tiempo la autoría de la denominación que la nueva corriente teórica tendría. Igual que las ideas estructuralistas, las funcionalistas trascendieron su origen en la antropología social. Su influencia se extendió a las ciencias sociales en general. Particularmente
fueron muy receptivos los intelectuales estadounidenses, quienes de manera muy decidida implementaron muchos de sus elementos analíticos. Uno de sus exponentes más decididos fue Robert Merton y más tarde Malcolm Parsons. Es importante decir que el funcionalismo tuvo una gran influencia en sus filas. No obstante, se desató una verdadera confrontación después de un avance sorprendente. Comenzaron contradicciones internas dentro de la corriente. Se acusaba de que la teoría tenía un carácter totalizante. Esto derivó que con el tiempo el funcionalismo dejara de ser practicado y se puso en tela de juicio. Solo unos pocos seguidores de Malcolm Parsons y otros intelectuales que se valieron de sus planteamientos le dieron continuidad. Estas son más o menos las circunstancias en las que se originan las dos corrientes teóricas en el siglo XX. En el siguiente apartado vamos a ver cuáles son los fundamentos de cada una de ellas. Vamos pues. El funcionalismo adopta un modelo organicista de la sociedad, donde el concepto de función sirve para explicar las relaciones entre el todo, organismo, y sus distintas partes, o sus órganos, diferenciados cada uno. Dicha relación se define en términos de necesidad. Es el todo el que precisa que sus partes satisfagan determinadas necesidades mediante tareas diferenciadas. En una ciudad con diferentes organismos, todos realizan determinadas funciones de manera necesaria. Malcolm Parsons llevó la explicación a un nivel mayor cuando propuso en su modelo de 1951 que existían tres sistemas: el cultural, el social y el personal. Tres niveles de sistemas diferenciados y cada uno con sus propios órganos y manifestaciones, con sus respectivas necesidades. La sociedad es un sistema que se mantendrá estable en tanto satisfaga sus necesidades. Y la evolución de la sociedad no lleva a la inestabilidad, sino más bien, cuando un organismo evoluciona, lo que hace es resolver paulatinamente y diferenciadamente los problemas derivados de la adaptación, de la inclusión y de la generalización de valores que se van presentando con el tiempo. El estructuralismo, derivado de la aplicación del análisis lingüístico, exige a los investigadores construir un modelo capaz de dar cuenta de los hechos observados, de realidades. El modelo será una estructura
de tal índole que cada elemento se definirá exclusivamente por sus dependencias respecto de los demás. En una ciudad con diferentes sistemas, sistema jurídico, sistema de transporte, sistema de comercio, hay una dependencia entre ellos, que son las que hacen que funcione la urbe. De modo que el propio sistema permite saber qué tendrá que pasar al mismo sistema si uno de los elementos es cambiado. Realmente, entre el funcionalismo y el estructuralismo no hay una diferencia de fondo. ¿Por qué lo digo? Porque las dos construcciones teóricas concurren en, en que existen organismos, entidades conformadas en sistema o estructura, que están compuestos de diferentes elementos que realizan una función determinada. Esto hace que en el análisis de la sociedad, de los fenómenos sociales, surja una tercera vertiente analítica, que es la del estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo va a plantear que el propósito de la sociedad es el de mantener un orden y estabilidad, y que la función de cada una de las partes que conforman esa sociedad es el de mantener la estabilidad y el orden. Y van a estar organizadas de tal manera que la estructura social pueda mantener ese orden y esa estabilidad. En este sentido, el estructural funcionalismo va a estudiar categorías como la estructura, la función, las funciones manifiestas y latentes, los grupos primarios, las clases sociales, el estatus social, los roles. Serán categorías analíticas que le permitirán acercarse y comprender la sociedad o los organismos o estructuras que ellos consideran que existen.